Capítulo 7. Routing dinámico. Esta vez vamos a estar conversando de lo que es el enrutamiento a través de las LAN, pero de forma dinámica. En el capítulo pasado conversamos sobre el proceso estático, en el cual el administrador era quien se encargaba de hacer el proceso desde los dispositivos. Ahora bien, también conocimos cuáles eran las ventajas y desventajas. En aquel momento decíamos que estáticamente, al colocar el enrutado, consumíamos menos recursos del dispositivo. Para este proceso de routing dinámico vamos a hacer algo más complejo. Por supuesto, el dispositivo va a consumir más, pero a la vez va a facilitar la convergencia a través de la red. Para este capítulo vamos a tener una agenda en la cual se mantiene 6 puntos, que son los que vemos a continuación. Fíjense que aquí tenemos el punto 701, el cual habla de protocolos de enrutamiento dinámico y cuáles son. Vamos a hablar de lo que es los routing dinámicos vector distancia, que en él vamos a estar conversando sobre 3 de los más utilizados. Uno de ellos va a estar incluido en este capítulo, el cual es RIP. Este protocolo RIP de vector distancia incluye dos versiones, que es la versión 1 y la versión 2. Vamos a conversar sobre en el punto 7.3 routing RIP, que es el protocolo que se estaba conversando, y RIP PNG, que es el utilizado para IPv6. En el punto 7.4 routing dinámicos de estado de enlace, hay dos tipos, que es el vector distancia, que es el que conversamos acá en el punto 7.2, y el de estado de enlace. También las tablas de enrutamiento, como es la lectura. Recuerden que para ver las tablas de enrutamiento en los routers se utiliza un comando muy interesante, que es el show ip route, que me permite ver cuál es la tabla de enrutamiento. Ese es uno de los comandos que vamos a estar utilizando para este punto y ustedes deben aprendérselo. Por supuesto, al finalizar conseguimos el resumen. En los objetivos de este capítulo nos vamos a conseguir con, primero, explicar el funcionamiento básico de los protocolos de enrutamiento dinámico, comparar el enrutamiento dinámico con el estático, que esto va a ser una parte bien interesante donde ustedes van a ver las ventajas y desventajas de cada quien. Determinar cuáles son las redes que están disponibles durante la fase de inicio de detección de red. Esto es el proceso que hacen los routers para conseguir el enrutamiento a través de las redes, que es lo que sucede cuando inicia el dispositivo y toma todos los valores de la red. Definir las distintas categorías de los protocolos de enrutamiento. Describir el proceso por el cual los protocolos de routing vector distancia descubren otras redes. Hay que saber exactamente qué es lo que sucede con los dispositivos para, si en algún momento conseguimos algún error, por supuesto, podamos inmediatamente detectarlo y resolver la situación. Identificar los tipos de protocolos de routing vector distancia. Configurar los routers mediante RIP y mediante RIP NG. Por supuesto, esto es para IP versión 4 y la otra es para IP versión 6. Explicar el proceso por el cual los protocolos de routing de estado de enlace descubren otras redes. Esto es bien interesante porque tenemos, como hemos visto, dos tipos. Uno que es vector distancia y el otro es estado de enlace. Ellos utilizan, por supuesto, formas distintas para descubrir. Mientras que vector distancia determina el, el enrutado mediante mensajes, el estado de enlace utiliza otro método. Y por supuesto, este método consume menos recursos a través de la red.
Por lo cual nosotros debemos verificar e indagar qué es lo que nosotros podemos utilizar dentro de la red y cuál es la mejor opción. Siguiendo con los objetivos, describir la información que se envía en una actualización de estado de enlace, explicar las ventajas y desventajas que implica utilizar protocolos de routing de estado de enlace, identificar los protocolos que utilizan el proceso de routing de estado de enlace, en donde nos vamos a conseguir al señor OSPF, que vamos a estar conversando de él en el capítulo siguiente, por lo cual acá es simplemente una introducción de este protocolo y está el protocolo ISIS, que no vamos a conversar mucho de él, pero sí es parte de esa familia. Determinar el origen de la ruta, la distancia administrativa y la métrica por una ruta determinada, de tal manera que el dispositivo puede escoger cuál ruta es la más adecuada. Luego tenemos explicar el concepto de la relación de nivel principal secundario en una tabla de enrutamiento, cuando se toman los valores y ellos tienen una clasificación dependiendo de las máscaras, entonces se produce esto que vemos acá, los niveles principales y los niveles secundarios. Comparar el proceso de búsqueda de ruta IPv4 sin clase y el proceso de búsqueda IPv6. Aquí aparece un concepto interesante y que no habíamos visto con anterioridad. Uno es clase y otro es sin clase. Hay direccionamiento con clase, que quiere decir que utilizan las direcciones IP clasificadas, por ejemplo, y direcciones IP de clase A, B y C. Ese es el enrutamiento con clase. Mientras que existe otro que es el enrutamiento sin clase. Eso quiere decir que utilizando las mismas direcciones IPv4 no requieren del uso requieren del uso de una máscara para poder trabajar. Eso quiere decir que nosotros podemos utilizar entonces máscaras de longitud variable para poder ejecutar en las redes, mientras que la otra solamente utilizan el direccionamiento que traen las clases. Recuerden que A utiliza el primer octeto, sería 255.0.0.0. La clase B utiliza 255.255.0.0, o sea, utilizando los primeros dos octetos, y la clase C, que es la más común, que utiliza los tres primeros octetos y el otro es 0. El último, analizar una tabla de enrutamiento para determinar cuál es la ruta que se utiliza para reenviar el paquete. Estos son los objetivos que tiene este capítulo y iniciamos entonces con este proceso, con esta lectura de este capítulo. Lo primero que vamos a conversar es la evolución de los protocolos de enrutamiento. Aquí tenemos los protocolos de routing dinámicos, se utilizan en el ámbito de las redes desde finales de la década de los 80. Son muy antiguos precisamente porque se vio la necesidad de crear estos routing dinámicos a medida que iban creciendo las redes. En ese momento, por supuesto, RIP, que eran los primeros, se requirió de que no fuera el administrador quien se encargara de ese proceso, sino que ellos, los mismos routers, empezaron a hacer su intercambio de información. Las versiones más nuevas admiten, por supuesto, el IPv6, que es el protocolo que va a suplantar a IPv4. Ya la mayoría de las nuevas versiones deben utilizarlo. Por supuesto, en este curso vamos a utilizar ya sea las versiones viejas o las versiones nuevas, de tal manera que vayan indagando entre las diferentes alternativas que se pueden conseguir en el mercado. Y eso también depende de la versión del sistema operativo.
Para las versiones, aquí tenemos en la tabla lo que es los protocolos de gateway interior, que vamos a estar conversando mucho de ellos. Existen protocolos de gateway interior y protocolos de gateway exterior. ¿Qué es esto? Simplemente imagínense que nosotros tenemos una nube interna o una LAN, entonces los protocolos internos son los que están dentro de mi nube. Pero si existen varias nubes o varias LAN, imagínense que esta es la LAN 1, tenemos la LAN 2 y tenemos la LAN 3, perdón, la LAN 3. Los protocolos que se utilizan dentro de la nube son los protocolos de gateway interior. Entre ellos tenemos RIP2, EIGRP, RIP-NG, EIGRP versión IPv6, OSPF, OSPF versión 3, IS para la versión 6. Aquí no está incluido el RIP versión 1, pero sí es un protocolo de gateway interior. Muy bien, entonces los protocolos de gateway interior son los que están dentro de la nube, pero cuando se conecta esa nube a internet o dentro de la misma WAN de la empresa, entonces se utiliza un protocolo de gateway exterior. El utilizado es BGP en las versiones IPv4 y IPv6. Esto se conoce como PGI, o sea, protocolo de gateway interior, y PGE, protocolo de gateway exterior. En inglés, IGP, EGP. También tenemos otra clasificación, que son los protocolos de vector distancia y los protocolos de enlace de datos. No nos vamos a meter mucho con los vectores de ruta, solamente vamos a hablar de los gateway interior. Entre lo que es los gateway de vector distancia, entonces conseguimos también a RIP, tenemos a RIP PNG, tenemos a RIP versión 1, tenemos a EIGRP, EIGRP versión 6, y entre este grupo también nos falta otro, que es el desde el cual se generaron estos, que es IGRP. Este que tenemos acá, EIGRP, es la versión modificada nueva de IGRP. Entre los enlaces de estado, como les decía, tenemos el OSPF, que es la versión que vamos a estar estudiando en el capítulo siguiente, y está IS para las dos versiones de el protocolo IP. Propósito de los protocolos de routing dinámico. Protocolo de routing dinámico. Los protocolos de routing dinámico se usan para facilitar el intercambio de información de routing entre los routers. Ok, ellos lo que hacen es enviar mensajes entre los dispositivos y por supuesto intercambiar las tablas de enrutamiento. Anteriormente, en el capítulo pasado, no hablábamos de eso, sino que era el administrador quien se encargaba de hacer ese proceso. Si teníamos un router, el administrador tenía que ir hasta el dispositivo y configurarlo en el sitio. Si había otro router, se tenía que desplazar hasta ese router y hacer la configuración en cada uno de ellos para que pudiera hacer el enrutamiento. Acá no, aquí el proceso es automático. Se descarta el administrador y ellos mismos hacen el proceso de enrutamiento.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Es lo que vamos a estar conversando acá. Anteriormente, el administrador era quien hacía las configuraciones y por supuesto no había consumo en el dispositivo. Ya las rutas estaban hechas. Acá es distinto. Son ellos mismos que hacen el proceso y por lo cual se requiere de un consumo de procesador y de memoria. Entre los propósitos de los routing dinámicos se incluye lo siguiente: descubrir redes, mantener la información de enrutamiento actualizada, escoger el mejor camino hacia la red de destino, poder encontrar el mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible. ¿Qué quiere decir eso? Si en algún momento uno de los routers deja de funcionar, imagínense que aquí tenemos una LAN y hay otro router por acá. Ups, las imágenes no salen muy bien. Y todos estos dispositivos están conectados. Pero en el caso de que uno de ellos deje de funcionar, los demás deben intercambiar la información inmediatamente. En el estado de enlace se produce algo muy interesante. Cuando uno de ellos deja de funcionar es que se produce el intercambio de información. Mientras que en el vector de distancia constantemente ellos están intercambiando información para poder estar actualizados. Esto se llama convergencia. Convergencia. Un concepto interesante en este capítulo. Propósito de el protocolo de routing dinámico. Los componentes principales del protocolo de routing dinámico incluyen lo siguiente. Primero, estructura de datos. Por lo general, los protocolos de routing utilizan tablas de base de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en la RAM. Aquí se va creando lo que es la estructura de todas las tablas de enrutamiento. Mensajes de protocolo de enrutamiento. Cada dispositivo, como estábamos comentando, debe mandar un mensaje para poder converger la red. Existe un algoritmo que hace todo ese proceso. Los protocolos de routing usan algoritmos para facilitar la información, ya que todo está pasando a través de software y se está creando entre ellos mismos. Por supuesto, debe haber un algoritmo que desarrolle ese proceso. Entre los propósitos de los protocolos de enrutamiento tenemos muchas cosas. Fíjense que en esta tabla nos muestra los protocolos de routing crean y mantienen estructuras de datos. EIGRP crea y mantiene las siguientes: las tablas de los vecinos y las tablas de la topología, de tal manera de que sea mucho más fácil llegar hasta allá. Estos protocolos son bastante rápidos en la convergencia. EIGRP crea y mantiene las siguientes tablas: la tabla de vecinos y la tabla de protocolo. Eso es lo que sucede entre cada uno de los dispositivos cuando están conectados. Los protocolos de routing intercambian mensajes de saludo IGRP, actualización de EIGRP, consultas de EIGRP, respuestas de EIGRP y acuse de recibo EIGRP. Todos estos mensajes están viajando a través de la red. Por supuesto, consumen un ancho de banda interesante. Recuerden que la estática, o sea, el enrutamiento estático, no necesita pasar esos mensajes, por lo cual se debe verificar cuándo es necesario y cuándo no. También se utiliza el algoritmo, un algoritmo importante, y él se llama Dual. Este es el algoritmo que utiliza EIGRP para el intercambio de información. Ventaja del protocolo de enrutamiento dinámico: comparte automáticamente la información a través de la red, que es lo que estábamos comentando durante todo lo anterior. Determina la mejor ruta para cada red y agrega esta información a las tablas de enrutamiento. Esos son los mensajes que estábamos
tocando en la lámina anterior, en comparación con los routing estáticos, los protocolos de routing dinámico requieren menos sobrecarga en la administración. Por supuesto, el administrador no es quien se encarga de ir de dispositivo en dispositivo para hacer el enrutado, sino que automáticamente ellos lo hacen. Una ventaja es desventaja del otro. Ayudan al administrador de red a administrar el proceso de prolongado que implica configurar y mantener las rutas estáticas. Esta ventaja viene mucho con la que está arriba. Desventaja del protocolo de routing dinámico. Dedican parte de los recursos del router al funcionamiento de los protocolos, incluso tiempo de CPU y el ancho de banda en la red. Esto hay que estar bien pendientes de ello. En ocasiones el routing estático es más adecuado. Por eso es que se estudian los dos. Hay que escoger como administradores cuál es el estático y cuándo debe utilizarse, y debe también saberse sobre los protocolos de routing dinámico. Entre esos routing dinámicos, como les decía, están los de estado de enlace y están los de vector distancia, y también el administrador debe escoger entre ellos dos. Uso del routing estático. Ahora vamos a conversar de los dos tipos de enrutamiento. Las redes generalmente utilizan una combinación de routing estático y dinámico. Se utilizan los dos, así que hay que estar bien pendientes de cuáles son los que tenemos que escoger. El routing estático tiene varios usos principales. Facilitar el mantenimiento de las tablas de enrutamiento en redes pequeñas que no se espera que crezcan significativamente. Para ello se utiliza entonces el router estático. Proporcionar routing hacia la red de rutas internas y desde estas. Una conexión que viene desde internet y nosotros le colocamos un router. Esto necesita una ruta estática y podemos utilizar lo que llamamos ruta por defecto. ¿Se acuerdan de 0.0.0.0 con la máscara 0.0.0.0? Aquí tenemos nuestro enrutado por defecto. Recuerden, el comando es iproute. Y lo que faltaría aquí es la ruta por donde va a salir, que es la interfaz del router. Acceder a un único router predeterminado se utiliza para representar una única ruta hacia cualquier red que no tiene una coincidencia en la tabla de routing. En el ejemplo tenemos una red con la cual hemos estado trabajando. Fíjense que nosotros podemos colocar un enrutamiento estático fácilmente, pero cuando hay muchas redes de un lado, entonces debemos hacer rutas estáticas para cada una de ellas. También en el capítulo anterior se conversó que nosotros podemos hacer sumarización, sumar estas dos redes de tal manera de solo escribir una ruta estática en el dispositivo. En el router 1, fíjense que tenemos dos redes. Nosotros también podríamos configurar las tablas de enrutamiento utilizando una sumarización. Pero cuando nosotros tenemos varias redes conectadas al mismo dispositivo, ellas están directamente conectadas. Y, por ejemplo, nosotros podemos colocar una ruta estática de tal manera de que lleve toda la información al siguiente router, que es el router 2. Las que están directamente conectadas, por supuesto, son conocidas y son las que tienen privilegios. Por lo cual, si yo voy a enviar información desde la 10 hasta la 11, inmediatamente va a saltar y no va a pasar al router 2. Aquí cabe entonces una ruta por defecto tranquilamente.
Ventajas y desventajas. Ventajas: facilitar la implementación de redes pequeñas, o es fácil de implementar en redes pequeñas. Muy seguro, no se envía anuncios de diferentes casos de protocolos de routing dinámico, o sea que no va a haber errores a menos de que el usuario lo desarrolle, o sea un error del administrador. Las rutas hacia el destino siempre es la misma, dado que no requieren algoritmos de routing ni mecanismos de actualización. No se necesitan recursos adicionales como CPU y memoria RAM. Entre las desventajas: adecuado solamente para topologías simples. Esta es la desventaja más importante. Para fines específicos como una ruta estática predeterminada, la complejidad de la configuración aumenta notablemente a medida que crece la red. La complejidad de las configuraciones aumenta significativamente cuando el tamaño de la red es mayor. Se requiere intervención manual para volver a enrutar el tráfico, o sea, necesitamos al administrador para que pueda configurar los dispositivos en toda la red. Ventajas y desventajas del enrutamiento dinámico: adecuado en todas las topologías donde se requieren varios routers. Por lo general es independiente del tamaño de la red. Si es posible, adapta automáticamente la topología para volver a enrutar el tráfico. Ellos mismos, no tiene intervención del administrador. Recuerden que si tenemos varios routers y uno de ellos desaparece por algún motivo, entonces automáticamente converge la red. La implantación puede ser compleja, es una de las desventajas, o sea, son más comandos lo que el administrador debe recordar. Menos seguro, se requieren de opciones de configuración adicionales para proporcionarle protección. Recuerden que puede existir loops dentro de la red y la información puede viajar errónea. La ruta depende de la topología actual. Se requiere CPU y RAM. Señores, este es el más importante. Pero ¿cómo funciona el protocolo de router dinámico? Cuando tenemos un router y ese router inicia, entonces empieza un proceso interesante. El router envía y recibe mensajes de routing en sus interfaces. El router comparte mensajes de routing e información de routing con otros routers que están usando el mismo protocolo de routing. Los routers intercambian información de routing para obtener información sobre redes remotas. Cuando un router detecta un cambio en la topología, el protocolo routing puede denunciar este cambio en otro router. Pero, por supuesto, ¿qué hace el router? Si yo tengo un router conectado en una red y hay otros más, ellos al iniciar primero detectan las redes que están directamente conectadas a él. Si esta es la red 1, esta es la red 2 y esta es la red 3, ¿qué es lo primero que sucede? Se inician los equipos, intercambian, primero verifican las conexiones que están cerca de ellos. Él verifica primero las interfaces. Si este es el router 1, verifica su interfaz y sabe que está la LAN 1 y la LAN 2 conectadas directamente a él. Lo mismo sucede con el router 2 y el router 3. Ellos verifican primero las redes que estén conectadas cerca de ellos. El 2 entonces verifica sus interfaces y las redes directamente conectadas. Y luego es que hace el proceso de intercambio entre ellos. Convergen o intercambian información entre el router 1 y router 2, router 3 y router 2, y luego converge el resto de la red. O sea, que se intercambia la información a las siguientes redes.
Así sucede con el R1 hacia el R3 y el R3 hacia el R1. Y toda la red se reconoce. Este proceso se llama arranque en frío. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo con 3 routers. Cuando se inician los equipos, entonces inmediatamente detectan las redes que están directamente conectadas. R1, en este caso, toma los datos de la red 10.1.0.0 y lo lleva a su tabla de enrutamiento. Y por supuesto, dice que la interfaz directamente conectada es la F00. ¿Qué sucede acá? Existe el salto 0. Lo mismo sucede con la interfaz S000. Es colocada en el siguiente renglón. Se dice que ahí está la red 10.2.0.0 y el salto es 0. Así sucede con el router 2 y el router 3, donde vemos sus tablas de enrutamiento. Para la segunda fase, vemos que se agregan a la línea de la red 3, que como vemos es parte de la red que está entre R2 y R3. R2 toma la red 1 que está en R1 y vamos a ponerlo en azul, R4 o la red 4 viene desde la interfaz F00 de R3. Aquí R2 ya está conociendo las redes que están más allá de un salto. Fíjense que acá ya se conoció la red 2, que es la que está entre R1 y R2. Eso quiere decir que el primer paso es verificar las redes que están directamente conectadas, el segundo paso es verificar las del siguiente salto y la última fase por acá, la última fase es el intercambio de toda la información y es cuando la red está totalmente convergida y se pasó la información de las más externas hasta los routers más lejanos. Aquí tenemos la información que está en la interfaz FAS00 de R1, la cual fue pasada a R3. Y vamos a poner la otra en rojo. F00 de R3 viaja hasta R1. Y por supuesto, todas las tablas de enrutamiento están completas. En este momento se dice que la red está convergida. O sea, se creó la convergencia de información. Ups. Convergencia. ¿Cómo se logra la convergencia? Como les venía diciendo desde antemano, convergencia es uno de los términos que vamos a estar utilizando y significa que todos los routers dentro de la LAN tengan la información de las rutas de todos los routers. Fíjense, para que exista convergencia, la red
en la red, todos los routers tienen que tener información completa y precisa sobre toda la red. El tiempo de convergencia es el tiempo que los routers tardan en compartir información, calcular las mejores rutas y actualizar sus tablas de enrutamiento. Una red no es completamente operativa hasta que se haya convergido. O sea, para que exista un funcionamiento óptimo de la red, tiene que estar convergida toda la red. Las propiedades de convergencia incluyen la velocidad de propagación, la información de enrutamiento, el cálculo del camino óptimo y la velocidad de propagación, que se refiere al tiempo que tarda los routers dentro de la red en enviar la información de enrutamiento. Generalmente los protocolos más antiguos como RIP tienen una convergencia lenta, mientras que los protocolos modernos como EIGRP y OSPF realizan la convergencia mucho más rápido. Aquí tenemos los protocolos de enrutamiento utilizados y que vamos a estar estudiando algunos de ellos. Otros no se van a estudiar, por ejemplo ISS y BGRP, que no se van a estudiar en este capítulo. Tampoco OSPF o SPF, porque lo vamos a estar viendo en el capítulo próximo. Pero tenemos su clasificación. Por sus características tenemos protocolos de Gateway Interior, IGRP, que es el que hemos estado conversando, y tenemos el Gateway Exterior. Hablando y saliendo de una vez del Gateway Exterior, solamente se utiliza el protocolo BGP. Gateway Exterior son los que están utilizados fuera de la LAN, son los que utiliza el ISP. Y por eso no se comenta mucho a partir de este capítulo. Entre los protocolos de Gateway Interior que son los utilizados dentro de la LAN, tenemos el protocolo o enrutamiento de vector distancia y el protocolo de enrutamiento de enlace de estado. Entre el protocolo de enrutamiento de vector distancia tenemos estos cuatro. Tenemos RIP versión 1 y tenemos IGRP. Los dos primeros, vamos a ponerlo en azul, los dos primeros son con clase, y RIP 2 y EIGRP utilizan o no son con clase. Eso quiere decir que los dos primeros trabajan con el enmascaramiento ya por defecto de cada una de las clases, mientras que los otros pueden utilizar BLSM. Ok, todo lo que hemos hablado entonces es un resumen de lo que tiene este capítulo número 7 que habla sobre enrutamiento dinámico. De ahora en adelante, y para facilitar el aprendizaje, van a tener una serie de videos donde se ve de manera fácil cómo se hace el enrutado utilizando RIP, tanto la versión 1 como la versión 2, porque es necesario que aprendan tanto el uso de lo que es el direccionamiento con clase como el direccionamiento sin clase. Nos vemos entonces en los próximos videos de este capítulo.